Este jueves, el medio digital La Posta denunció una supuesta reunión entre el candidato presidencial Yacu Pérez y el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres. Esto en el contexto de las denuncias por un presunto fraude electoral en los comicios del pasado 7 de febrero, que repetidamente ha señalado el representante por Pachacutic. Por su parte, el TCE emitió un comunicado en el cual asegura que no autorizó esta supuesta reunión entre el presidenciable y el juez del órgano de la jurisdicción electoral. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el doctor Ángel Torres. Es juez del Tribunal Contencioso Electoral que se ha visto involucrado en esta supuesta visita o encuentro secreto con el candidato presidencial Yacu Pérez. Doctor Torres, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Freddy? Buenas tardes. Mire, en efecto, lo cierto es que en la noche de ayer tuve una conversación telefónica con el doctor Darwin Seraquibe por un tema de una opinión relativa a una acción extraordinaria de protección que está preparando por un tema relativo al derecho de propiedad en la ciudad de Guayaquil. Por esa razón es que en efecto acudía al edificio donde vive y en una sala de estar de reuniones de este edificio, en efecto estuvimos hablando cuando llegó el doctor Yacu Pérez, a quien no había conocido antes, no había tenido oportunidad de saludar con él, salvo un encuentro que tuvimos en la Universidad Técnica de Machala, en la que intervine en una conferencia y mientras yo diserté, él llegó, luego intervino. Fue un encuentro académico en el que ni siquiera tuvimos oportunidad de saludar de manera personal. Por manera que habían tenido prevista alguna reunión más tarde, pero por razones de agenda se había adelantado y coincidimos de manera casual. No fue una reunión previamente acordada, pactada, ni mucho menos. Perdón, una aclaración, doctor Torres. Estaba pactada una reunión, dice, entre el señor Darwin Seraquibe y Yacu Pérez, luego de la reunión que iba a tener con usted. Había estado previsto para más tarde. En ningún momento hubo ningún acuerdo para una reunión con mi participación. Por manera que fue un encuentro absolutamente casual. En esas circunstancias, en realidad, el candidato Pérez lo que me señaló es que él espera que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en derecho, como corresponde en efecto, que él aspira a que el tribunal garantice la eficacia de la democracia, y lo que yo le respondí, que ese es el rol, esa es la responsabilidad del Tribunal Contencioso Electoral, y me retiré, de tal manera que no hubo ninguna situación ni especial ni excepcional, y menos como aquellas que lamentablemente algunas personas parece ser que disfrutan de hacer daño a los demás. Claro, doctor Torres, nosotros no tenemos más que creerle a usted lo que nos está diciendo y está relatando públicamente. No obstante de aquello, en el relato periodístico que hizo La Posta, a propósito, a quienes nos siguen a través de nuestras redes, van a poder mirar las imágenes que fueron captadas la noche de ayer en los exteriores de un edificio donde se produjo este encuentro, según el doctor Torres, de manera casual y de muy poco tiempo, y según el informe periodístico, en cambio, aparentemente se concertó esta reunión. Hay que recordar que al doctor Torres, por ser un juez electoral que tiene en sus manos un proceso muy importante del cual debe pronunciarse prontamente, se le tiene prohibido, vale decir, una reunión con alguna de las partes procesales, doctor Torres. Le aclaro, Freddy, en esta causa
El juez sustanciador es el doctor Fernando Muñoz. Yo no he tenido ni tengo ninguna intervención procesal y en tal virtud pues no está en mi capacidad para incidir en el desarrollo procesal. De acuerdo con el procedimiento que corresponde, una vez que el juez sustanciador haya realizado el análisis, determinará si cumple o no los requisitos para efectos de la admisión o no a trámite, de tal manera que los demás jueces, en estos casos que es de una sola instancia, intervenimos cuando el juez sustanciador presenta el respectivo proyecto para el pronunciamiento final. Por manera que no he tenido ni estaba previsto ninguna reunión para el día de hoy, como se dijo. Yo entiendo que es por el desconocimiento de las normas procedimentales en esta materia, por manera que no estaba previsto, insisto, ningún tipo. Yo no soy juez sustanciador, no tengo participación en esta causa, pero además... Pero puede subir a su conocimiento como miembro del Pleno si es que se apela, doctor Torres. Más allá de que no está de por medio mi imparcialidad, yo he decidido y decidiré siempre en función de los hechos que constan en el proceso en relación con las normas del derecho constitucional, del derecho internacional, de la ley y las disposiciones que en general correspondan aplicar. Sin embargo, para que no exista ningún tipo de suspicacia ni malos entendidos o entredichos, pues cuando el juez, si acaso llega a admitir a trámite la causa, yo presentaré la excusa y no intervendré en esta causa. ¿Intervendrá su alterno en este caso, si es que llega a ocurrir? Como corresponde, en efecto, pues tendrá que ser convocado el primer suplente, que es a quien le correspondería intervenir. ¿Quién es él? El doctor Guillermo Ortega. ¿Y él ya él ha estado en su lugar en decisiones anteriores del Pleno en las que usted se haya excusado o haya tomado licencia? Te explico, Freddy. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, el primer suplente reemplaza a cualquiera de los titulares que se vea impedido de actuar o se encuentre en licencia. No es un suplente personal, vale decir. No existe un suplente para cada principal. Es el primer principal el que reemplaza al juez principal que no intervenga. Si hay dos jueces principales que no puedan intervenir, entonces se convoca al primero y segundo suplente, ese es, en el orden de las puntuaciones que en el concurso hubiesen alcanzado. Ahora, me veo en la obligación de recordar que usted sí fue, en cambio, el juez sustanciador en el caso de las reclamaciones que presentó en su momento el Movimiento Justicia Social y que usted dio trámite a aquello, incluso emitió sentencias que le puso en apuros al Consejo Nacional Electoral en su momento. Quizá por eso es que ahora se sospecha y se habla de reuniones privadas con Yacu Pérez, tal como relata este medio digital Aposta. Y en el caso de justicia social, lamentablemente, y yo creo que con el transcurso del tiempo veremos, con seguridad el Estado ecuatoriano será objeto de alguna sanción de los organismos internacionales de derechos humanos. Allí se concretó la vulneración al derecho a la participación política que la Constitución garantiza, reconoce. Es obvio y evidente que el Consejo Nacional Electoral, además de haber vulnerado el derecho de participación, impidió que una organización política y una persona estando habilitada para hacerlo postule como candidato, lo cual en su momento seguramente será objeto de discusión en otras esferas, ya no en la nuestra. Lo que el tribunal hizo es garantizar que ese es nuestro deber, así dice el artículo 217 de la Constitución. El principal deber del Tribunal Contencioso Electoral es el de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, por manera que al Consejo Nacional, a sus integrantes en su momento seguramente les corresponderá responder por esto y al propio Estado ecuatoriano. Recuerde usted
que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas emitió una medida preventiva que no fue observada, que no fue cumplida. Y yo le hago la pregunta a usted y a quienes nos escuchan. Si la sentencia que dictamos no hubiese sido apropiada, un alto organismo internacional habría exigido al Estado ecuatoriano la observancia, su cumplimiento. ¿O es que acaso nuestra decisión fue pertinente, fue adecuada, pero hubo otros actores, otras circunstancias que impidieron que finalmente se reconozca y se permite el ejercicio pleno de los derechos que están reconocidos en la Constitución ecuatoriana, en el Pacto de San José, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales a los que el Estado ecuatoriano está obligado a tener en cuenta y hacerlos cumplir? Lo que argumentó en su momento el Consejo Nacional Electoral es que no obstante del derecho que le pudo haber asistido a esta organización política, los plazos que había fijado el Consejo Nacional Electoral para que se vayan cumpliendo los diferentes pasos de la inscripción de candidaturas habían expirado. Y a la postre lo que obligaba su sentencia es a generar un plazo adicional para que esta organización política pueda inscribir la candidatura presidencial. Mire, Freddy, de manera muy breve, el Movimiento Justicia Social, igual que otros, recuperaron su vida jurídica precisamente porque el Consejo Nacional Electoral no observó las garantías del debido proceso y particularmente en cuanto tiene que ver con el derecho a la defensa en el caso de las 3 organizaciones políticas que incluye Justicia Social. Es en esa virtud que el Tribunal Contencioso Electoral declaró la nulidad de la resolución del Consejo Nacional Electoral, al haberse entonces vulnerado el derecho de participación, pues el tribunal, de acuerdo con el artículo 70 del Código de la Democracia, pues tenía la obligación, el deber de dictar medidas de reparación integral. Lo que el Consejo Nacional Electoral, no sé si por desconocimiento o de mala fe, a mi juicio de mala fe, no dice las cosas como en efecto corresponden. La situación es esta y muy rapidito, Freddy. Esta organización no estuvo habilitada debido a las medidas cautelares administrativas que dictó el propio Consejo Nacional Electoral, 10 de los 15 días fijados para la democracia interna. Es decir, mientras las demás tuvieron 15 días para hacerlos, esta organización solamente tuvo 5 días. Pero además, durante todo el tiempo fijado en el calendario electoral para la inscripción de candidaturas, esta organización política estaba impedida de postular candidaturas porque precisamente desde el punto de vista jurídico no existía. Por tanto, no es el tribunal el que incumplió el deber, sino el Consejo Nacional Electoral. Es lamentable que incluso muchos que aparecen como especialistas, pero claramente desconocen las normas del derecho y, claro, hacen cualquier afirmación. El Tribunal Contencioso Electoral, y en mi caso en particular, observamos los preceptos constitucionales, legales, las normas del derecho internacional y está plenamente justificada nuestra decisión precisamente por las razones que les señalo, lo cual es más, Freddy, existe un informe de las áreas técnicas y jurídicas del Consejo Nacional Electoral del 13 de diciembre, en el que claramente dan cuenta de lo que yo le estoy señalando, es lo que en efecto correspondía, lo que ocurrió y lo que correspondía hacer. A ese informe ni siquiera lo tomaron en consideración y decidieron obedeciendo instrucciones políticas de determinados sectores. Ahora usted sabe que esos informes jurídicos no son vinculantes para la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, pero usted... Sí, Freddy, pero le recuerdo a usted y le hago notar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral siempre dicen que ellos deciden con base en los informes técnicos y jurídicos que emanan de la institución. Siempre lo han dicho. Así es, que toman en cuenta esos informes jurídicos, ciertamente. Pero en este caso ni siquiera lo analizaron, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y le insisto, en ese informe claramente se evidencia
que el tribunal tuvo la razón y que el Consejo Nacional Electoral incumplió con su deber. Lo que quería recordarle, doctor Torres, en su relato es que usted se está olvidando del informe de Contraloría que dispone la revisión de la calificación como agrupaciones políticas reconocidas en base al proceso de recolección de firmas que tenían que cumplir para convertirse en tales. Perfecto. Gracias por hacerme acuerdo por la pregunta. Mire, en efecto, la Contraloría General del Estado emitió el informe en base del cual primero el Consejo Nacional Electoral se demoró más de un año para decidir sobre aquello. Más de un año, recuérdelo. Ciertamente. El 1 de agosto del año 2019, la Contraloría presentó el informe y el 16 de septiembre del año siguiente resolvió el Consejo Nacional Electoral. Segundo, en el mes de enero emitieron una resolución diciendo que la Contraloría estaba equivocada y ratificando lo que había actuado antes el Consejo Nacional Electoral. Luego, en el mes de julio, emiten una decisión posterior. ¿Cuál es el problema, Freddy? El problema es que cuando el Consejo Nacional Electoral da inicio al expediente administrativo de revisión de los actos administrativos que dieron origen a la existencia de las organizaciones políticas, incumplió con el deber de garantizar el debido proceso, particularmente en cuanto tiene que ver con el ejercicio del derecho a la defensa. Es por esa razón que el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene el deber, la obligación de verificar que los actos administrativos que emanan del Consejo Nacional Electoral no vulneren garantías y derechos constitucionalmente reconocidos, es que dejó sin efecto la resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral, toda vez que, insisto, careció de motivación y particularmente inobservó el derecho al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa. Perdone usted, doctor. Por manera que el tribunal no es el responsable de aquella decisión, sino el Consejo Nacional Electoral por no haber adecuado sus actuaciones a los procedimientos, a las garantías que están previstas en la Constitución, en el Código Orgánico Administrativo en este caso. Perdone usted, doctor Torres, mi ignorancia en materia jurídica, pero usted nos quiere decir que pesa más el derecho a la defensa de una organización política que, según la Contraloría, para hablar morochamente, hizo trampa con las firmas para registrarse como tal en el CNE? Mire, cuando la Contraloría determina alguna responsabilidad contra cualquier servidor, funcionario público, ¿no es cierto?, existe el derecho a recurrir en la vía contenciosa administrativa, ¿verdad? Los jueces contenciosos administrativos, entre otras cosas, en efecto verifican que se haya garantizado el derecho a la defensa, que se haya observado la Constitución y la ley. El derecho a la defensa no es cualquier cosa, Freddy. Es un derecho que está reconocido en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, que está reconocido en la Constitución. No es posible sancionar a ninguna persona u organización, en este caso, a quien tiene que tomar la decisión, que es el Consejo Nacional Electoral, sin observar las garantías del derecho a la defensa. Por manera que no es suficiente, en este caso, que la Contraloría haya determinado la responsabilidad, sino que el Consejo Nacional Electoral, al emitir el acto administrativo, primero de inicio y luego el acto administrativo final, debió haber observado de manera absolutamente clara el derecho al debido proceso, porque las garantías del debido proceso, y en este caso el derecho a la defensa, son absolutamente determinantes en todos los casos. En todo caso, este es un caso juzgado y entiendo por eso usted está argumentando lo que en las providencias en su momento se pronunció. Finalmente, el Movimiento Justicia Social no pudo presentar el candidato a la presidencia de la República en la persona del señor Álvaro Noboa, que era lo que buscaban. Regresemos al tema que nos ocupa en esta entrevista. Finalmente, doctor Torres, ¿usted se ha sentido injuriado, se ha sentido lastimado en su honra por esta nota periodística que le señala a usted en reuniones secretas con el candidato Yacu Pérez?
Mire, esta tarde visité a La Posta, hablé con Anderson Buscán, primera vez que tuve la posibilidad de saludarlo de manera personal. Le he descrito lo que ocurrió. Mañana a las 8:30 tendré una conversación con él. De hecho, en principio estaba previsto primero conversar con ellos para luego hacer declaraciones a otros medios, pero ya había aceptado conversar con usted, pensando que a las 4 de la tarde tendría la entrevista directamente en La Posta. Mire, Freddy, Dios es grande. Y creo que obra cuando las personas actuamos también de manera correcta y de buena fe. Esta mañana recibí de la Contraloría General del Estado el informe que a mi petición ha sido emitido después de haber concluido la auditoría al patrimonio, a mi patrimonio. Yo le pedí a la UAFE que investigue mis cuentas, a la Contraloría que revise mi patrimonio, y por si acaso a alguien se le ocurra creer que he recibido dinero, pero que ni he puesto en cuentas ni he comprado bienes, sino que está guardado en alguna parte, le pedí a la señora Fiscal General del Estado que me permita voluntariamente someterme a una prueba de polígrafo para acreditar que jamás he recibido un centavo de nadie. Entonces, el día de hoy recibí el informe de la Contraloría General del Estado, en cuya conclusión general claramente determina que no existe ninguna irregularidad, que todos los gastos que he realizado se adecúan a los ingresos, por tanto no existe nada, absolutamente nada extraño. Yo entiendo, Freddy, que lamentablemente en nuestra sociedad hay muchas dudas respecto de las actuaciones de políticos, igual que de jueces. Hay una desconfianza generalizada, pero tampoco es justo que a las personas decentes, honestas, nos involucren en el mismo saco. Por manera que no tengo a la mano, le haré llegar, Freddy, con mucho gusto, una copia del informe del examen especial de auditoría a mi patrimonio, que, como repito, esta mañana recibí de la Contraloría General del Estado, y creo que es la mejor forma de acreditar que no he tenido ningún ingreso irregular y que jamás lo tendré. A mí me pueden averiguar lo que quieran. Pueden, como he dicho, buscar debajo de las piedras. No tengo ningún inconveniente. Al contrario, tengo afán, tengo interés y siento lamentablemente la necesidad de demostrar que soy honesto, cuando lo correcto sería que aquellos que hacen afirmaciones injuriosas primero se aseguren de que alguien ha incurrido en alguna irregularidad. Hoy en el Twitter usted habrá visto una serie de afirmaciones muy ligeras, dicen cualquier cosa. Yo sé que en aquella reunión que tuvieron en Guayaquil, también alguien hizo una afirmación tendenciosa, precisamente para con el interés de averiguar quién lo dijo. Es que me enteré de aquella reunión, sobre la que no voy a hablar, sin embargo. Seguiremos de cerca este proceso. El país está expectante. Hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral respecto al recurso que ha ingresado el candidato Yacu Pérez en su intención por insistir en la apertura de las urnas de más de 20,000 actas que ha presentado con inconsistencias. Queremos agradecerle al doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, por habernos atendido. Gracias, Freddy. Un abrazo desde la distancia. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.